programa fue la importancia de la figura histórica de Ángel Vicente Peñalosa. Víctor, querido, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, Buenos querido. días. Bien, querido amigo. Bien. Un día de reflexión. Lo tomamos así los riojanos desde tu punto de vista. ¿Cómo analizar el sentir riojano? Bueno, estamos hablando de 137 más 25, 162 años pasaron ya. Sí, de un hecho trágico que vivimos los riojanos, uno de los más crueles e impactantes, junto con el de Facundo, y vaya coincidencia, dos líderes del interior que defendían una causa que identificaba a los pueblos, que era el federalismo, ¿no? Tanto Facundo, traicioneramente emboscado y asesinado, y Peñalosa rendido, entregado, siendo prisionero y asesinado ahí en el lugar donde se rindió, ¿no? Estos días yo creo que tienen que ser de profunda reflexión, reflexionar sobre el federalismo, creo yo que es importante, reflexionar sobre los valores. Peñalosa fue un hombre digno, íntegro, entero, un líder indiscutido de las masas. Por eso lo siguieron, por eso lo protegieron, por eso lucharon a la par de él. Un pueblo en masa siguiendo a su líder, eran muy pocos los riojanos que respondían a la otra causa, la causa del centralismo, del unitarismo. Entonces, bueno, líderes como esos, que se pierden, que son salvajemente asesinados como Peñalosa y también como Quiroga, creo que eso nos hace reflexionar particularmente sobre la causa que ellos defendieron, y creo que el federalismo hoy está en riesgo, lo veo así, y lo preocupante es que, bueno, los riojanos tenemos que mantener ese federalismo y no trasladar ese modelo a nuestra provincia, ¿no? Claro. El Benavides que vence cuando vuelve a La Rioja es el que llevaba el nombre La Avenida, ¿no? Hablamos del mismo personaje histórico, Víctor. Sí, Benavides fue gobernador de San Juan durante mucho tiempo, era el caudillo bueno, le llaman los sanjuaninos, que la figura de Sarmiento lo opacó totalmente, pero bueno, fue un caudillo federal, asesinado salvajemente también en una celda cuando había sido tomado prisionero por los unitarios en tiempo, bueno, nada más y nada menos que del mismo dirigente, los mismos dirigentes que después asesinaban al Chacho, me refiero a Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Sarmiento era en ese momento, cuando asesinan a Peñalosa, el 12 de noviembre de 1863, gobernador de San Juan, pero a su vez designado por el presidente Mitre, director de guerra contra La Rioja. Entonces, bueno, Sarmiento también tuvo que ver, como en forma intelectual también, con el asesinato de Benavides y también de Peñalosa, ¿no? Entonces, bueno, era una línea nacional que se seguía en esos momentos en contra de estos líderes populares, ¿no? Ahora, qué reparación histórica que hizo La Rioja con nuestros dos personajes, porque la avenida que hoy lleva el nombre del Chacho era Benavides, y el parque que hoy lleva el nombre de Facundo era Sarmiento. Y se ha hecho una reparación desde mi punto de vista, lo decía en la editorial de esta mañana, porque tanto Mitre como que acá la calle voló por San Nicolás, tanto Mitre como Sarmiento, como Benavides, como otros personajes odiaron nuestros caudillos, odiaron al pensamiento y el accionar de nuestros caudillos más Sí, importantes. no en el caso de Benavides, ¿no? Benavides fue un caudillo federal de San Juan que estuvo, bueno, al servicio de Facundo, fue parte del Estado Mayor de Quiroga y después, bueno, se vinculó muy fuertemente a Juan Manuel de Rosas, y ahí se produce un enfrentamiento con el Chacho y Tomás Brizuela, que eran dos referentes del federalismo del interior, cuando se levantan contra Rosas en la coalición del norte, ¿no? Ahí Benavides pelea del lado de Rosas y el Chacho y Brizuela desde el lado del auténtico federalismo, que muchos dicen que se cruzaron de vereda, en realidad no es así. Luchaban por un federalismo totalmente diferente al que se vivían en Buenos Aires, se Claro. vivía en el litoral, ¿no?
con otros tipos, digamos, de ventajas. En Buenos Aires la aduana, la riqueza, la pampa húmeda, en el litoral los ríos, los pastos, el ganado, y nosotros con un federalismo bastante dificultoso para poner en práctica, pero que eran tres federalismos totalmente diferentes. Benavides fue federal. Los que fueron unitarios fueron Sarmiento, que siendo de San Juan, de una de las provincias más pobres en ese momento, defendía la causa del centralismo de Buenos Aires, ¿no? Mitre ni hablar, Mitre, ¿no? Claro. que fue un dirigente de los más agresivos contra el interior, ¿no? Ahora, ¿qué significó el Chacho para la formación del Estado argentino? Y para esta lucha que hoy sigue, ¿no? Porque hoy con la coparticipación ahí vemos, por ejemplo, coparticipación entre otras cosas, vemos la diferencia todavía entre el centralismo y este supuesto federalismo que pregonan algunos. Bueno, es sin duda una lucha vigente. Peñalosa fue una bisagra, si se lo puede tomar como tal, entre el avance ya definitivo entre el progreso, entre comillas, en contra de los pueblos, entre comillas, también atrasados del interior, ¿no? Porque después de la muerte del Chacho llegó nada más y nada menos que el ferrocarril, que taló todos los llanos para construir eso que de alguna manera también no significaba el progreso, sino que significaba la destrucción del medio ambiente, que era dirigido con un fin de explotar el Famatina, porque el ferrocarril llegó a La Rioja con ese fin. Llegó primero al Famatina que a la capital de La Rioja, y la muerte del Chacho permitió, digamos, que con facilidad se avanzara sobre la destrucción del recurso forestal que tenía La Rioja. Los llanos tenía Quebracho y tenía Algarrobo, y fueron talados no solamente para la construcción del ferrocarril, sino que también a través del ferrocarril fue llevado a otros puntos para la fabricación de muebles, para las obras de construcción que ya estaban en puja y era, digamos, una característica de los grandes centros urbanos. Entonces, bueno, fue un momento clave donde, bueno, se asesinó a su líder más fuerte, y el ingreso de la civilización, entre comillas, y del progreso y de la extracción de los recursos se dio en forma, digamos, ya abierta y casi sin resistencia, ¿no? Víctor, estoy justo en el cierre del programa. Hemos aprendido, o sea, el Chacho no pudo ver su obra finalizada, ¿no? Porque arteramente lo lancearon, lo fusilaron, lo lancearon, lo decapitaron, bueno, todo lo que conocemos de la historia del Chacho. Pero lástima que ese legado él no lo pudo ver, ¿no? Porque después se terminaron imponiendo muchas de sus ideas. Pero hoy el riojano, tanto al Chacho como a Facundo, como a Victoria Romero, como a Monseñor Angelelli, como al propio Felipe Varela, que no era riojano pero que peleó con la camiseta nuestra, hoy se los honra. Los gobiernos que pasaron de distintos colores políticos honran ese legado que dejaron estos riojanos cuya sangre... Bueno, yo tengo una enorme preocupación como riojano, como federal, que creo que es el mejor sistema que nos puede pasar, cosa que, como sabemos en la práctica, no somos un país federal, somos un país unitario, dependemos de Buenos Aires. Hay pocas provincias autónomas: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, ¿no? De las 24, 20 no son autónomas, no viven de sus recursos, lamentablemente, por las políticas justamente del centralismo, ¿no? Que eso podemos hablarlo después, largo y tendido, pero yo tengo una preocupación como riojano, es que el último censo dio más del 60% de la población viviendo en la capital, ¿no? Y eso, digamos, significa que no hay políticas federales para fortalecer los sistemas productivos y de desarrollo del interior provincial, ¿no? Es como que hemos trasladado el modelo nacional a la provincia, y eso tenemos que resolverlo, porque para que nuestros conciudadanos o comprovincianos no vengan a la capital, tenemos que darle un buen sistema de salud donde viven, tenemos que darle un buen sistema educativo, tenemos que permitirle que estudien
en los lugares de donde son, que se formen, que tengan trabajo, es decir, esas políticas deben existir para que exista plenamente el federalismo. De lo contrario, estaremos siendo unitarios como somos actualmente en el país, ¿no? Y una más, querido Víctor, cuando se habla de estos momentos de feriados, tanto provinciales como nacionales, ahora viene otro, el 20 de noviembre se recuerda aquel combate de la Vuelta de Obligado, que también creo que en una oportunidad saliste al aire explicándonos por qué el nombre y qué significó para la lucha por la soberanía argentina. ¿Realmente vos ves que en la sociedad, y pregunta muy parecida a la anterior, ¿no? O que en la casta política, como dice nuestro presidente, hay respeto por estas fechas, por estos días? Repito, te estoy hablando de un feriado provincial con uno que viene, que es nacional. Claro, bueno, la defensa de la soberanía yo la cuestiono mucho porque es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando las naves francesas e inglesas querían remontar el Plata para ir por el Paraná a los puertos del litoral, Buenos Aires dijo no van a pasar, van a pagar la aduana y recién van a pasar, ¿no? Eran las mismas naves que negociaban con los puertos de Buenos Aires, con el puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces, ahí, como no había libre navegación de los ríos, Buenos Aires se apodera de ese paso e impide que las provincias del interior, en este caso el litoral, puedan negociar también libremente como eran provincias autónomas. No nos olvidemos que cuando estaba Juan Manuel de Rosas, en ese momento se dio la batalla de Obligado, cada una de las provincias eran autónomas, no había un gobierno nacional, digamos, que las digamos rigiera, sino está bien, pero que fue siempre el paso obligado de quien venía a comercializar era el puerto. O sea, por supuesto, no había pero otra, ¿no? Buenos Aires no permitía que se monten el Paraná para ir al litoral, claro. Y exigía que los productos del litoral vengan al puerto de Buenos Aires para que paguen aduana interior y después recién puedan vender y se beneficie Buenos Aires, ¿no? Remontando esas naves, llegarían a los puertos del litoral y podrían negociar directamente con las provincias. Claro. Entonces, hay una desigualdad, ahí hay un obstáculo que pone Buenos Aires para que las provincias del litoral no puedan desarrollarse. Por lo tanto, la libre navegación de los ríos que establece la Constitución del 53 son muy importantes. Hoy, bueno, la vía que tenemos, que es tan importante, parte del litoral y salen a las distintas partes del mundo llevando los granos y todo, y las carnes y todo lo que se produce también en el litoral argentino. Entonces eso no fue una defensa de la soberanía, fue una defensa de la soberanía, sí, pero de Buenos Aires, de la aduana. Claro. La defensa ya que se dio de la soberanía, en este caso particular de las guerras civiles, fue en las batallas de Tucumán y Salta, por ejemplo, ¿no? Claro. Que eso sí podría ser muy importante como día de la soberanía nacional, no en esta batalla que donde Buenos Aires impidió que las otras naves, las naves, las mismas que comerciaban con Buenos Aires, la puedan hacer con otras provincias, ¿no? Es buena reflexión, ¿no? Pero la lectura que se hace es como que se defendió el territorio argentino, mingas, defendían en el interés. No, inclusive, bueno, San Martín le dona el sable a Rosas, pero bueno, yo creo que a la distancia desconocía todas estas circunstancias que estaban pasando en el país, ¿no? Rosas era un gobernador con mucho poder, que se negaba a sancionar la Constitución bajo muchas excusas vanas, porque decía que no estaba todavía el país listo para sancionar la Constitución, y pasaron desde el 31 al 52, 21 años de un país liderado exclusivamente por federales que no pudieron sancionar una Constitución federal por una decisión política Rosa, porque él se sentía un virtual presidente a pesar de ser el gobernador de Buenos Aires, porque las provincias le habían dado esas facultades extraordinarias para representarlo fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que él estaba muy cómodo y no quería sancionar una Constitución, lo que hubiese nacionalizado la aduana, es decir, distribuir los recursos que se obtenían en el puerto para el desarrollo de todo el país, si hubiese significado que Buenos Aires sea la capital federal, cosa que tampoco quería, recién se va a integrar en el 80, y bueno, muchas otras cosas que Buenos Aires se negaba a compartir
con las hermanas provincias, a las que, bueno, en un momento le dicen los 13 ranchos, ¿no? Porque Claro. había 14 provincias, Buenos Aires rica y los demás eran los Claro. 13 ranchos, ¿no? Que tenía que mantener Buenos Aires. Qué bárbaro. Víctor, muy claro como siempre. Un abrazo enorme, querido amigo. Que anden muy bien, hasta luego. Chao, querido, muchas gracias. Bueno, casi en el final, Víctor Robledo, hablando sobre la cruel muerte del Chacho. Hoy se cumplen 160